Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Mire, soy el último de los intervinientes, por lo cual varias de las preguntas que iba a realizar han sido ya realizadas, por lo cual en la inmensa mayoría de ellas no insistiré. En algunas sí, seguramente me contestará lo mismo, pero me gustaría aclarar algún asunto. En primer lugar, señor Martínez, ¿ha seguido las intervenciones de esta comisión? Pues mire, le diré que algunas sí, otras no, y desde luego las que he seguido las he seguido leyéndolas en el diario de sesiones más que siguiéndolas en directo. El señor Santamaría, el portavoz del Partido Popular, realizaba una afirmación que cuanto menos a mí me parece sorprendente, ¿no? Negando la existencia de la operación Kitchen. Independientemente de cómo se llamase, ha señalado algo que no es cierto. Los que hemos estado en esta comisión hemos escuchado a diferentes personas afirmar que sí existió un operativo. También es cierto que entre ellos ha habido diferencias en cómo lo llamaron. Por ejemplo, el señor Hervás, si ha seguido la comisión, se refirió a que no recordaba, pero que tendría el nombre de un santoral, porque sí, el señor Hervás en esta comisión dijo que dependiendo del día y el mes se le ponía a cada operativo el nombre del santoral de ese día. El señor García Castaño se refirió a la operación Bárcenas. Negaba la operación Kitchen, decía que se llamaba operación Bárcenas. El señor Villarejo es cierto que se refiere a la operación Kitchen. Y hemos leído, porque en gran parte, y usted lo ha mencionado, en gran parte de lo que estamos hablando aquí quizás debería haber sido secreto, pero no lo ha sido y ha salido publicado en los medios. Y el señor Pino pues ha confirmado que él reportaba sobre esta operación. Yo la primera pregunta que tengo que hacerle es si usted tuvo conocimiento de que existía un operativo de seguimiento sobre el entorno de la familia Bárcenas. Bueno, buenas tardes. Mire, no escuché ni he leído la comparecencia del señor Hervás. Eso del santoral me suena extrañísimo, pero en fin, estoy seguro de que es así. Por supuesto, por la misma razón que a su compañero le decía que nunca jamás a una operación sobre Cataluña, que nunca hubo, la hubiésemos llamado Operación Cataluña, pues hombre, a una operación sobre Bárcenas nadie la habría llamado Operación Bárcenas. Parece un poco de sentido común. Dicho lo cual, respecto del conocimiento o no conocimiento del alcance, permítame que me remita deseando o rogándole que lo entienda pues a las explicaciones que he dado en varios momentos acerca de mi situación procesal. Bien, usted responda a lo que considere, a lo que crea. Yo le seguiré preguntando en qué momento usted tuvo conocimiento o ha tenido conocimiento de dicho operativo. Pues me remito a mi respuesta anterior, entendiendo perfectamente que está usted haciendo su trabajo y lo respeto y le pido comprensión. No, lo que me refería en un inicio es que es complejo porque vivimos como una ficción. Conocemos los hechos y hemos leído los mensajes que se han publicado, supongo que serán ciertos, no sé, igual alguno no, y todas las declaraciones que presuntamente usted ha realizado. Leo aquí, me duele mucho que Fernández Díaz diga que no lo sabía. Es muy injusto. Me duele que dijese que no sabía nada de la llamada Operación Kitchen porque le reportaba a él. Es muy injusto, por eso fui al notario. ¿Usted se reconoce en estas frases, señor Martínez? Realmente no sé muy bien de dónde sale eso, sinceramente. La prensa está publicada. Pues probablemente no se corresponda ni con una declaración mía en el juzgado ni con ningún mensaje en esa literalidad. Se lo digo de verdad. Lo que puede haber publicado la prensa... Fíjese, si yo he ido a comparecer, a declarar ante el juez y he tenido que corregir determinadas afirmaciones que aparecían en informes policiales porque estaban mal, yo no prejuzgo la intención de esos errores, pero eran errores que daban un sentido muy distinto. Antes se lo he explicado, pues creo que ha sido el señor Mayoral, no recuerdo, cuando esa supuesta respuesta que yo le doy a García Castaño, todos muertos, y eso, de verdad, que yo se lo explico al juez y se corrige por el letrado de la Administración de Justicia y así otros tantos mensajes. En el informe policial, imagínese en la prensa.
lo fácil que es quitar una palabra, una frase o algo que... Porque si usted dice que yo he dicho en algún sitio... Bueno, digo que está publicado. Está publicado. Lo entiendo, señor Iñárritu, pero que yo en algún sitio... O sea, que está publicado, que yo he dicho o escrito, que yo informaba al ministro de la Operación Kitchen, le aseguro que eso es mentira. Ya no, sí. En un inicio decía que quizás no se llama Operación Kitchen, pero que... bueno, es que ese dato que ustedes minimizan no es un dato menor. Un operativo sobre la familia Bárcenas. Esa es la cuestión de fondo. No tanto el nombre, que a mí, sinceramente, me resulta indiferente cómo se llamase. Pero sí que hubiera un operativo, un dispositivo sí, con pero agentes... fíjese, el nombre es indiferente. Bueno, hombre, hasta cierto punto, porque si resulta que esto trasciende con ese nombre en el mes de noviembre del año 2015 y la propia pieza separada se llama así, pues a lo mejor, hombre, para construir un determinado relato periodístico también era interesante darle cierta sal y pimienta y ponerle una operación, un nombre de operación, etcétera, etcétera. Por tanto, desvirtúa mucho los hechos el hablar de una operación Kitchen. No es un tema tan irrelevante como ustedes consideran. Sí. Le reconoceré que yo, que he leído todo lo que se ha publicado para preparar esta comparecencia, como habrá hecho el resto de portavoces, sí me choca un poco. A ver, yo no esperaba encontrarle roto. Yo no deseo que nadie esté roto y me sabe mal si usted lo ha pasado mal. Ahora bien, tampoco esperaba encontrarle prácticamente a la defensiva. Hoy tenía una oportunidad y tiene una oportunidad de esclarecer algunos asuntos que seguramente que usted está en una situación debido a comportamientos o a hechos que no serán todo, y yo en esto lo creo, responsabilidad suya, que será por otros motivos. Por eso le reconozco que sí me extraña el comportamiento con el que ha venido, porque tenía una oportunidad hoy para aclarar varios de los asuntos que han salido ya publicados en la prensa y que seguramente pues continuaremos viendo en este proceso judicial. Pero bueno, pero permítame que le diga que yo creo que esa oportunidad la tengo que hacer valer, y entiendo lo que me dice y creo que es una afirmación amable hacia mí, pero creo que la oportunidad, o por lo menos ese juicio hecho yo, es más propicia ante el juzgado que en esta sede parlamentaria, y al mismo tiempo creo pues que ha llegado un momento en mi vida en que lo que me importa es lo que suceda en el juzgado. Lo que salga publicado en la prensa me dolerá más o menos, aprenderé a vivir mejor o peor con ello, pero le aseguro que después de 2 años y medio uno tiene callo, ¿Y nos puede decir, sin entrar en lo que no quiera, por qué considera usted que se encuentra en esta situación en este momento? Bueno, pues considero que me encuentro en esta situación en este momento porque hay una investigación judicial en la cual pues hay unos hechos que se quieren esclarecer, que forman parte, en fin, que no son de dominio público, porque el manejo de recursos de fondos reservados, los confidentes, las investigaciones, es una cuestión sobre la que se especula mucho, se publican muchas cosas y que ciertamente pues no conoce con la suficiente profundidad mucha gente en España, y creo que se hacen a lo mejor interpretaciones erróneas, que creo que es lo que yo pretendo aclarar en el juzgado, y también creo pues que evidentemente es un asunto que tiene interés para las fuerzas políticas, no de la oposición, porque no es el caso, pero para las fuerzas políticas que fueron oposición al gobierno de Mariano Rajoy y han utilizado pues esta investigación para exigir responsabilidades políticas a través de un instrumento tan incisivo como es una comisión de investigación. Supongo que eso es lo que se junta, ¿no? Para que yo esté en esta situación. Y luego, como es lógico, pues la prensa tiene interés. Y también es muy legítimo. Yo lo único que pediría pues es que las informaciones se trasladasen con objetividad, con rigor, y que se trasladasen todas. Yo me he encontrado con decisiones del juzgado o intervenciones ante el juzgado de personas que han hecho declaraciones muy favorables a mi inocencia y que no han trascendido en la prensa. Supongo que porque pues no interesará decirlo, ¿no? Se lo decía antes. ¿Por qué si van 2 policías a declarar por segunda vez y dicen que a mí no me dieron ninguna información de ningún volcado, por qué eso no lo publica en ningún medio? Yo no lo he visto en ningún medio, en ninguno. Pues ya me gustaría que no fuese así, pero se puede imaginar la capacidad que tengo yo de influir en lo que publican los medios. Otra cuestión. Si he entendido bien, usted ha mencionado una operación para investigar el ático del señor González y ha dicho que no había constancia en el Ministerio de dicha investigación. Pero a la vez me ha parecido entenderle que no se hacían
o no se realizaban operativos fuera de la legalidad o que no estuvieran comunicados. Es cierto que el señor García Castaño nos dio una lección sobre cómo funcionan, no sé si las cloacas del Estado o el Deep State, llámelo como quiera, pero nos vino a decir y nos puso algunos ejemplos de en qué actuaciones actuaban sin mandato judicial. ¿Usted no ha conocido operativos fuera de mandatos judiciales durante estos años? Señor Iñárritu, yo creo que aquí es importante distinguir entre toda la actividad policial que forma parte de lo que se llama policía judicial y que en consecuencia son investigaciones dirigidas por órganos jurisdiccionales y toda la actividad de inteligencia de la policía, sí, y de captación de información. Yo creo que esa es una distinción. Sí, eso lo he explicado antes. Entonces, pero yo me refiero a operaciones de investigación. Bueno, pues yo le voy a decir, para que ustedes mismos hagan su propia reflexión, en el asunto que yo antes les citaba de la investigación del supuesto ático, bueno, supuesto no, del ático que se atribuía al señor González, que ha quedado archivado después de muchos años. Yo, lo que en el año 2012 se conoció de esa investigación es que la había llevado a cabo el señor Villarejo a través de comunicaciones en correos personales, no existía ningún registro en ninguna base de datos policial. Y permítame que le diga que el señor González, sin perjuicio de lo que haya sucedido después, en ese momento no estaba investigado por ningún juez. Por tanto, se estaba, por parte de funcionarios policiales, investigando una posible, digamos, irregularidad, corrupción, como lo queramos decir, a una persona que no estaba investigada y sin ningún tipo de control judicial. Eso lo dijo en esta Cámara el ministro del Interior y, bueno, todos se echaron encima y, de hecho, se le acusó de intentar taparlo, no sé qué, no sé cuánto. La realidad, también le digo, es que el juez ha dicho que esa investigación no fue ilegal. Lo que a mí me cuesta mucho entender es que un seguimiento a un señor que era aforado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, no investigado, con respecto a unos indicios que, por cierto, procedían de un confidente, según se explicó, eso sea legal y, sin embargo, un seguimiento a unos señores como la familia Bárcenas, a los que no conozco de nada y no les deseo ningún mal, pero que estaban siendo investigados, que el señor Bárcenas estaba en prisión, que han sido condenados, que eso se considera un seguimiento ilegal. A mí me cuesta entenderlo, la verdad. Y lo pongo de manifiesto no con el ánimo de crear ningún tipo de polémica de tipo político ni nada parecido. Simplemente le digo que yo vi eso y está perfectamente documentado y ha trascendido a la prensa en el año 2012. Me pareció difícil de justificar y, sin embargo, fue declarado legal por un juez. Y ahora, hombre, me cuesta ver que hacer un seguimiento para obtener información de personas que estaban investigadas, ese sea delictivo. Me cuesta verlo. Entonces, ¿usted pone en el mismo plano los dos operativos? En el mismo plano no, pero creo que tienen similitudes. Una de ellas tan evidente como que en el primer operativo, que tampoco digo que lo sea, pues intervino el señor Villarejo. Y desde luego lo hizo, entiendo que dando cuenta de ello a quien en ese momento sería su superior en el ministerio, que no era nadie del equipo de Jorge Fernández, porque estamos hablando del año 2011. Por cierto, hablando de ese asunto, ¿es cierto eso que se ha publicado, que usted en el año 2012, si no me equivoco, estaba usted de jefe de gabinete del señor Fernández, acudió a una reunión con el señor Villarejo en un hotel precisamente para informarse sobre este asunto del ático del señor González? Bueno, en fin, le matizo eso. Yo, efectivamente, me reúno por primera vez con el señor Villarejo en el año 2012 en un hotel porque, y eso también lo han reconocido él y es que no lo puede negar, a mí me llama el ministro del Interior, me dice que a su vez le ha llamado una persona que tenía un amplio conocimiento de la policía y que ha fallecido, que es el señor Cotino, y que le dice que es importante que tengamos una reunión, que la tuviese él, el propio ministro, con un comisario de policía, porque tiene que darle una información de cierta relevancia y no sin saber de qué. Esto es un domingo, fíjese usted las ganas que tenía yo de reunirme con nadie un domingo, pero me fui al hotel a reunirme con un señor del cual solo sabía que era comisario de policía y creo que mi obligación era reunirme con un comisario de policía. Y en esa reunión el señor Villarejo lo que hace es explicar
que efectivamente había una investigación. Bueno, primero se presenta y me dice que efectivamente había una investigación que era perfectamente conocida por la Dirección General de la Policía anterior, concretamente por el DAO, señor Fernández Chico, y que, por tanto, que era un error decir que esa investigación era ilegal, porque esa era una investigación conocida y con toda la cobertura legal. Y eso él lo quería trasladar al Ministerio, me imagino, esto ya lo pongo yo de mi propia cosecha, porque había visto que se había generado una cierta polémica en prensa por declaraciones del ministro diciendo que esa había sido una investigación ilegal. Bueno, pues este señor, que había participado, quiso hacerle saber al ministro, en este caso a través de su director de gabinete, que esa investigación no era ilegal. No tiene más misterio. Yo hasta esa fecha no sabía ni que existía el señor Villarejo, ni había oído hablar de él, ni nada parecido. Y la razón por la que me reuní con él es esta solicitud del ministro del Interior por recomendación de don Juan Cotino, que había sido durante varios años director general de la Policía. Perdón, ¿en qué fecha fue esa reunión? ¿Lo recuerda? ¿Me pregunta el día concreto? El mes o en la época del año. Si creo que o marzo o abril. Le podría decir el día concreto, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y una pregunta, ¿y la comida que mantuvo usted con el señor Villarejo fue ese mismo año? No, ¿la comida cuál? La comida que se ha referido en Estepona, cuando usted estaba de vacaciones en Marbella. No lo recuerdo. Sé que fue en el mes de agosto, no sé si el 12 o el 13. Anteriormente a ser usted secretario de Estado. Es que no estoy seguro, perdóneme. Probablemente no. Se fuese en el 13 ya, donde yo ya era secretario de Estado. Usted, no lo recuerdo. Como jefe de gabinete, tenía reuniones también con otros comisarios policiales fuera del escalafón. Fuera de seguir el escalafón, usted tenía reuniones Pero qué escalafón. Mire, el director de gabinete... Sí, no, desconozco las funciones, claro, si es habitual, por eso se lo pregunto. Por eso se lo aclaro, y entiendo que lo desconozca, pero el director de gabinete, por lo menos en el ejercicio que yo realicé del cargo, se reúne con todo el mundo, con comisarios, con tenientes generales, con el jefe de protocolo de la Guardia Civil, con quien sea. Sí, el protocolo lo entiendo más. Pero... Y con el director adjunto operativo de la Guardia Civil y con el director general de tráfico, no sé, el director de gabinete del ministro, lo que no tiene son capacidades, digamos, decisorias, no puede tomar ninguna decisión ni ejercer ninguna potestad, es un puro órgano consultivo al servicio de un ministro y por tanto se reúne pues con todo aquel que el ministro estime oportuno, incluyendo, por supuesto, con los diputados y senadores. Entendido. Le voy a hacer dos últimas preguntas. Señor Martínez, en esta comisión se ha declarado que el señor García Castaño, con miembros de la UCAO, le colocaron un dispositivo informático, un ordenador, en su despacho para poder consultar documentación sensible. ¿Es esto cierto? Mire, vuelvo a decirle que todo eso forma parte de las explicaciones que debo dar en el marco del sumario, pero también le digo que el proveedor de los servicios y de los sistemas informáticos de la Secretaría de Estado no es la UCAO, es una subdirección general que se dedica específicamente a eso. Pero en todo caso... Con un ordenador pago con fondos reservados. Pues mire, si se compran ordenadores con fondos reservados, entiendo que eso estará perfectamente justificado porque le vuelvo a decir que la orden comunicada del año 1995, donde se especifican los fines del uso de los fondos reservados, uno de ellos es material, pero no material para la Secretaría de Estado. La última pregunta, señor Martínez. Mire, a usted se le conoce con varios sobrenombres o motes, he leído Chopo, Chisco, que son, normales y corrientes, pero hay uno que es Paco Bomba. ¿Nos puede aclarar si le llaman a usted así por tener mucha información explosiva de alguna manera? ¿O esto es un rumor, es un mito? ¿Nos lo podría aclarar? Muchas gracias. Me hace un poco de gracia sin querer faltarle el respeto. Está publicado, ¿no? Sí, lo sé. A mí nadie me llama Paco. A mí todo el mundo me llama Paco, cosa que creo que es bastante común en quienes nos llamamos Francisco. Jamás nadie me ha llamado Paco Bomba, ni Chisco, ni Chosco. ¿Y por qué se ha publicado todo eso? Pues yo qué sé, pues le puedo asegurar que la fuente no soy yo y que yo jamás he dado, digamos, veracidad a que ese sea yo. Por tanto, si lo que usted me está preguntando es si yo soy Chisco o Chosco o Choco todo lo o que Paco se ha publicado, Bomba, le digo que yo no soy ninguno de esos. Yo apareceré, en todo caso, porque tenía con algunas personas del Ministerio, como es lógico, una relación menos formal y más cordial, como Paco, que es, por cierto, como me llamaban sus señorías cuando yo era parte de... Señor Martínez, reconozca que a ninguno nos suele gustar los sobrenombres o los motes que nos ponen. Pero igual nos enteramos los últimos de los mismos. Señor Iñárritu, si yo no digo que me guste o no me guste, lo digo que es que nadie me llama así. Si ahora dicen
Chisco, yo no me doy la Bueno, vuelta. Eso es lo que digo, que a mí le me llaman así. en la prensa le llaman así o le señalan así. Bueno, menos. pues como tantas otras cosas de la prensa que a mí me cuesta mucho entender. Si usted Acabo... encuentra una sola persona, y aquí soy bastante conocido porque soy funcionario de la casa, que le pueda decir que a mí alguien me llama Chisco, Chosco, Choco, no sé qué, pues entonces tendrá otra versión. Pero a mí es que no me ha llamado así en la vida nadie. Pues, señor Martínez, le agradezco su comparecencia y muchas gracias por la flexibilidad, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor Iñárritu. Pues, señor Martínez Vázquez, con esto ha terminado.